Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha obrado y hace maravillas en nosotros. Grande es su amor para todos, grande es su amor y por siempre. Grande es su amor. Miren, esto que estamos viendo tiene mucha importancia, les voy a decir, porque ¿se acuerdan que leíamos la vez pasada de que el hombre, para manejar el universo material, tiene 5 sentidos: vista, tacto, gusto, olfato, oído? Todo lo que registra por medio de esos sentidos manda la información a la memoria, revisa la inteligencia que ha caído, analizando, relacionando y sintetizando, y la voluntad ya decide libremente. Por medio, pues, de estas facultades, el hombre, y por medio de la razón, hace postulados, leyes y termina haciendo una ciencia para resolver los problemas que le plantea el universo. Aparece la ciencia médica, la ingeniería ambiental, la astrofísica, etc. ¿Verdad? Tiene una respuesta el hombre siempre por ese esfuerzo racional y apoyado en sus sentidos y las facultades superiores del alma. Pero en el ámbito espiritual, donde no puede ver, oír, usar el olfato, el gusto o el tacto, porque un espíritu, dijimos que es un ser inmaterial, dotado de inteligencia y voluntad, en lugar de la razón, es la fe la que le permite accesar a este universo, y en lugar de la ciencia, quien nos da el conocimiento de cómo es este universo espiritual es Dios mismo por medio de la revelación. ¿Por qué Dios nuestro Señor se toma esa molestia de irnos explicando cómo es ese universo? Bueno, porque nosotros mismos somos espirituales, y que no nos enteráramos hasta el día de nuestra muerte de cómo es ese universo, en realidad sería una desatención de nuestro Señor. Entonces, Él nos explica con todo detalle cómo es ese universo, y si se fijan, toda esta es palabra de Dios. Hemos ido viendo la Escritura, cita por cita, donde nos va diciendo Él que son criaturas, son seres creados. No es un Dios, ¿verdad?, como los satánicos piensan. ¿Se han fijado cómo los coreanos y en Oriente en general usan el símbolo ese de un círculo dividido con 2 medias comas, uno oscuro y uno claro? ¿Qué están diciendo con esto? Que el universo está regido por 2 potencias, por el bien y el mal, y que esas 2 medias comas que son iguales están significando que Dios y el demonio tienen el mismo poder. Qué mentira, ¿verdad?
El demonio es solo una criatura. Y el Señor nos lo está diciendo en su palabra, solo es una criatura. Por eso es importante que tengan ustedes todas esas citas y las vean con detalle en su casa. Nos dice también que son espíritus, o sea, no tienen un cuerpo. Cuando tú llegas a ver un demonio que se manifiesta, no estás viendo el cuerpo que él tiene. Es una plasmación intelectual, ¿me entiendes? Un ángel puede hacer lo mismo. Acuérdense la burra de Balaam. Veía la burra al ángel, Balaam no. O sea, es selectivo el que pueda alguien ver a un demonio o a un ángel. Se manifiesta al que él quiere. Yo les puedo dar muchos testimonios de todo esto. Para mí esto no es una teoría, es una realidad vivida. En una ocasión me habló el padre Ceja, teníamos un acuerdo de que el domingo, día festivo, o a la hora que fuera, 2, 3 de la mañana, él me hablaba y yo acudía, o al revés, yo le hablaba con un caso estrictamente urgente y él se desplazaba. Y un día me dijo, ingeniero, hay un caso muy urgente de la mamá de unas religiosas, no voy a dar nombres ni nada más religiosas, pues está con una infestación terrible. Hay que ir a hacerle una oración. Muy bien. Llegamos al convento, sí fue fuerte la oración que se hizo. Hay grados de infestación y esa era una infestación alta. Y salió él ya rumbo a su templo, era domingo, y estimaba, se congratuló de que hubiera terminado todo a buen tiempo, porque apenas le daba el tiempo suficiente para llegar y oficiar la misa siguiente. Pues entonces se fue y yo, como había una kermés en mi parroquia y yo era el encargado de ella, pues yo me fui más despacio. Además estaba muy cerca mi parroquia de este convento. Yo no corrí la misma prisa de él para salir, pero ya casi al llegar a la puerta se oyeron gritos y carreras y las religiosas corriendo todas y llegaron conmigo. ¿Dónde está el padre? Y dije, no, pues ya se fue. ¿De dónde lo podemos agarrar? No, pues quién sabe. Y entonces, ¿a qué horas podré regresar? Pues dentro de 3 horas. De aquí a su parroquia se hace como 1 hora. La misa que va a celebrar más el regreso, 3 horas hasta aquí. Pues es que la religiosa hija de la señora liberada ahora estaba infestada. Se le cambió el demonio a la religiosa. Se liberó la mamá, pero la religiosa quedó infestada. Y dije, no, pues vamos a ver qué está sucediendo. Y llegué y pues ya estaba haciendo la superiora del convento una oración de liberación, pero con el ritual romano. Y estaba haciendo la oración oficial de exorcismo. Y dije, no haga eso. Esa está reservada para el exorcista, con envío del obispo. Pues el nerviosismo, el momento, y como que dice aquí, yo soy la superior, yo sé lo que se hace y lo que no. Está bien, somos humanos, o sea, por verdad. Pues a medida que arreciaba eso, iba a la otra peor, se rascaba ahí, serpenteando. Entonces, cuando vio que iba la cosa de mal en peor, se dio cuenta, Dios la tocó, se dio cuenta que había procedido a lo mejor con altivez, y ya dijo, entonces, ¿qué se puede hacer? Le dije, muchas cosas, menos esa. O sea, cuando la iglesia, a través de su magisterio,
determina cómo se deben hacer las cosas y alguien incurre en desobediencia, no está presente Cristo haciendo complicidad con el desobediente. Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el Padre lo exaltó y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, la tierra y los abismos. Cuando tú desobedeces al magisterio, siendo un bautizado y perteneciendo a la iglesia, Él no está contigo. Entonces dice, pues hágase cargo, por favor. Sí, cómo no. Empecé a hacer una oración de intercesión mariana, que es la que yo puedo hacer y cualquier laico, sin incurrir en desobediencia al magisterio de la iglesia. Es diferente una oración de intervención a la de intercesión. La de intervención la hace directo el exorcista, haciendo las veces de Cristo y en su nombre. Dice, yo te ordeno en el nombre de Jesucristo. Tiene el envío del obispo. Está procediendo bajo envío, bajo obediencia y como se debe, bien alineado al magisterio. Si yo le digo al demonio, yo te ordeno en el nombre de Jesucristo, me va a responder como a los hijos del tal Exebas, personaje del linaje pontifical, que decían ellos por hacer negocio, te ordeno en el nombre de Cristo, aquel que predica Pablo, que dejes a este. Y él dice, pues yo sé quién es Cristo, quién es Jesús y quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y los mandó sangrantes y desnudos. Si yo le digo eso, va a suceder lo mismo. ¿Por qué? Porque yo me estoy abrogando un derecho que la iglesia no me concede. Y lo hace por prudencia, lo hace por evitar problemas mayores a sus hijos, porque en el principio del cristianismo todos los bautizados eran exorcistas, pero se empezó a hacer abuso de las oraciones y se hacía no en las condiciones adecuadas de oración y ayuno. Acuérdense que los mismos discípulos en una ocasión discutían con el padre de un muchacho. Y llegó nuestro Señor y dice, ¿de qué discuten? Dice, pues es que traje a mi hijo que desde muy pequeño está oprimido por un demonio, y tus apóstoles, tus discípulos no pudieron expulsar a ese demonio. Oigan, les había dado potestad nuestro Señor a todos los que lo siguieran. Estos signos acompañarán a los que me sigan. Impondrán las manos a los enfermos y sanarán. Expulsarán demonios. Hablarán lenguas nuevas. Y si bebieran algo mortífero no les hará daño. Y no es una palabra que era para ese tiempo, sino para todos los tiempos. Les quiero preguntar algo. ¿Dios es mutable o inmutable? Inmutable. ¿Qué significa inmutable? Él no cambia. ¿Dios es perfecto? Sí. Entonces, infinitamente perfecto. Entonces, no tiene necesidad de cambiar. Yo, y les decía la vez pasada, escribo y tengo un borrador. Reconozco que soy falible. Yo sí tengo que cambiar. Sería necedad que la verdad que afirmé ayer, dándome cuenta que estaba equivocado, quiera retenerla. Yo tengo que cambiar por mi limitación, por mi imperfección. El Señor es una perfección, por eso no cambia. Y esa palabra no es solo para los que eran contemporáneos en su vida terrena y pública, sino para todos los bautizados. Pero ¿qué sucedió? Se empezaron a cometer abusos de ese tipo. Miren lo que les va a contestar nuestro Señor cuando se da cuenta que sus discípulos no pudieron expulsar
al demonio que oprimía a ese jovencito. Dice nuestro Señor, lleno de santa ira, raza perversa, ¿verdad? E incrédula. Está diciendo, están en pecado y además no creen en la potestad que yo les he dado. ¿Cómo van a expulsar a ese demonio? El que tenga fe como un grano de mostaza mueve montañas. Si está cierto que Jesús es el Señor, que es el Mesías, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad que encarnó en el vientre de María la Virgen para hacerse hombre, o sea, el Dios creador que se hace hombre y que da potestad a sus seguidores, entonces te das cuenta que tienes una potestad, tienes una autoridad sobre los poderes de la maldad. Yo los mando en medio de escorpiones y serpientes y sobre todo poder del enemigo, y nada les va a poder hacer daño. Yo les quiero preguntar a ustedes, yo tengo 20 y tantos años hablando lo que hablo. ¿Ustedes creen que tengo pocos o muchos enemigos? Mira, como abejas a la colmena. Yo me acuerdo que un día llegó un grupo de 30 personas, porque ellos mismos mencionaron el número, yo no tuve oportunidad de contarlos. Les decía, mira, aquí estamos 30 del grupo a que pertenecemos. Aquí hay santeros, gente de vudú, hay chamanes, hay nahuales, y hay gente de todas las magias. No te la vas a acabar. Nunca has vivido lo que ahora vas a vivir. Y yo les dije, miren, si les digo que no lo hagan, de todos modos lo van a hacer. A mí se me hace ociosa esta plática. Pero yo les voy a decir, no por altivez, sino Dios me castiga, sino por confianza en el Señor, échenle con todo lo que tengan. Y esto no lo estoy inventando yo, ya se dio en la historia y está en la escritura con Elías Tesbita, cuando enfrentó a los 450 falsos profetas. Él decía lo mismo, tomo ese modelo lleno de fe en mi Señor. Échenle con todo lo que tengan, que no les quede duda que hacen su mejor esfuerzo. A ver si cuando vean ustedes la inutilidad de su magia, ustedes también se conviertan para la gloria de Dios, porque no sería el primer hechicero que Dios, usándome como instrumento, vuelve los pasos hacia Dios. No pasa nada, no pasa nada a condición de que estés unido al Señor. El sarmiento que esté unido a la vid produce fruto y fruto abundante. ¿Quién es la vid y quién es el sarmiento? Yo soy la vid de Jesús. Ok, Jesús es la vid. ¿Quién es el sarmiento? Nosotros, en la medida que estemos unidos a esa vid, participamos de la savia, de las gracias de Cristo. ¿Qué fruto vamos a dar? La vid no produce limones, no produce peras, produce uvas, lo que es propio de la vid. Si estamos unidos a Cristo, ¿qué frutos vamos a dar? Los propios de Cristo. Los propios de Cristo, de amor, de poder, de autoridad sobre las fuerzas de la maldad. Estando unidos a Cristo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo lo puedo en aquel que me conforta. También dice, sin mí, nada podéis hacer. No dice poquito, no dice algo, no dice mucho, dice nada podéis hacer. Entonces se dan cuenta por qué el jalón de orejas de nuestro Señor. Pues si no están unidos a mí, ¿cómo quieren dar frutos, verdad? Propios de mí. La autoridad que les he dado es verdad, pero en la medida que sean sarmientos, porque cuando ustedes se separan de la vid, esa planta se seca, no puede producir fruto. Y ustedes es una raza perversa e incrédula, están en pecado. Lo que radicalmente une al hombre o lo separa de Dios es la gracia.
Si estás unido, si estás en gracia, estás unido al Señor. Si estás en pecado, estás separado de Él. Tan estás separado de Él que si así mueres, se pierde para la eternidad tu alma. ¿Se fijan? Entonces, cuando la iglesia vio que se repetía aquello de que había abusos queriendo enfrentar en el nombre de Cristo al demonio, pero sin estar en las condiciones de oración, o sea, de gracia y de ayuno. El ayuno, pues ciertamente está en el alimento, sí, pero el ayuno que yo quiero, dice la Escritura, es de pecado, ¿verdad? O sea que aquellas faltas que más comete las erradiques. Eso es algo que va a doler. Hay 3 formas de sacrificarte. Una, luchando contra la pasión dominante, y esa es una forma dolorosa, dolorosísima. El murmurador, el chismoso, chismosa, cuando ya empieza a caminar en los senderos de Cristo, que por amor a Dios le ponga un cierre a su boca, vas a ver, se va a levantar y va a decir: Señor, este día empiezo a caminar para masacrar al hombre viejo y quitar la pasión que me domina. Bueno, sale a la calle y le llega la noticia fresca del día y como que quiere decir: Señor, mejor empiezo mañana, dame chance el día de hoy. Pero como se acuerda que ha hecho un compromiso con el Señor, ahí anda como león enjaulado. Vas a ver cómo siente casi que le da un infarto. Eso lo experimentó Santa Teresa ya casi en las alturas de la santidad, para entrar a su primer éxtasis. Su director espiritual le había dicho: Teresa, nunca más me vuelvas a salir al recibidor, porque ahí tu ego recibe el alimento para toda la semana. Y ella dice: oiga, padre, ¿pero por qué me dice eso? Mire, infórmese a lo que salgo. Cuando no viene visita de mi familia, salgo a darle la palabra de Dios a las familias de mis compañeras de convento. Y dice el padre: sí, pero como eres muy docta, empiezan a decir: qué sabia y qué santa es Teresa. Y tú ya sales así, como pavo real. No me vuelvas a salir ahí. Ella dice que le pareció exagerada la orientación que le daba su director espiritual. Y llegó el domingo y empezó a hacerse violencia, siguiendo las instrucciones de su director. Y a medida que pasaban las horas y luego los minutos, se le hacía eterno. Y sentía que se asfixiaba. Ya no pudiendo aguantar más, se fue ante el Santísimo y se venció, se postró y empezó a recitar el Veni Creator, la oración al Espíritu Santo, un himno al Espíritu Santo. Y en ese momento le llegó su primer éxtasis. Celoso es mi nombre. No harás imagen ni figura alguna de lo que está en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, porque soy un Dios celoso. El Señor no se entrega hasta que tú te entregues. Pues entonces, cuando tú te haces violencia en tu pasión dominante, te va a pasar lo que a Santa Teresa. Esa es una forma de sacrificarte. La otra, aceptar los dolores que Dios te manda en la vida, ¿verdad? Lo que sea, persecuciones, pérdida de seres queridos, estrecheces económicas, enfermedades graves, a veces terminales, todo lo que Dios manifiesta en la vida, aceptarlo con alegría. Es difícil. Cristo mismo dijo: Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, qué horrorosa muerte me estás mandando. Pero terminó diciendo: pero no sea como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Ese es el testimonio en que debemos reflejarnos. ¿Cuál otra forma? Ofrecer sacrificios voluntarios diarios para que sometas a esa parte inferior tuya, que es tu cuerpo. El espíritu se somete muchas veces ante los reclamos del cuerpo, ¿verdad? Y acuérdense lo que decía nuestro Señor: el espíritu siempre está dispuesto, mas la carne es débil.
el día que te estés haciendo violencia en esas tres áreas de tu ser y existir, contra la pasión dominante, aceptando los dolores que Dios te manda en la vida y asumiendo sacrificios voluntarios para que sepa el burro de tu cuerpo que hay mando, que es el espíritu el que lleva las riendas, entonces sí, vas a tener autoridad para enfrentar en el nombre de Dios al demonio con éxito. Eso no lo pudieron hacer los apóstoles a los que amonestó nuestro Señor. Y eso venía sucediendo en la iglesia. Para que no les quede duda, cuando expulsó nuestro Señor a ese demonio que estos apóstoles no podían sacar, ellos le preguntaron en privado: oye Señor, ¿y entonces por qué nosotros no lo pudimos expulsar? Y les volvió a decir, antes les dijo incrédulos y perversos, pecadores, ¿verdad? Y ahora les volvió a decir, por su falta de fe, son incrédulos. Y en cuanto a esta ralea, esta clase de demonios, no sale sino con oración y ayuno. El ayuno de la mortificación y del pecado, la ausencia del pecado. ¿Se fijan entonces por qué la iglesia en su prudencia limitó a que hicieran nada más luego el obispo y los sacerdotes con envío del obispo estas oraciones? Porque se daba un antitestimonio que confundía a las gentes. Pues ¿qué no dijo Cristo? Que se tenía autoridad sobre los demonios. Mira cómo los está aporreando. Luego entonces el demonio tiene más autoridad que Cristo, sin tomar en cuenta las condiciones personales de la gente que lo enfrentaba. Entonces la iglesia dice, no, vamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Pero yo les voy a decir, cuando se está bajo régimen de oración y sujetos a obediencia, la oración de intercesión, que tiene de diferencia con la de intervención, que no dices tú, te ordeno yo en el nombre de Jesucristo, no, esa es la de intervención en primera persona. Yo es la primera persona. No, dices Virgen Santísima. Ordénale por los merecimientos de tu Hijo Jesús. O pídele a tu Hijo que con su autoridad expulse a este demonio que aflige a esta criatura. Nuestra Madre tiene tanta solicitud y poder como que la iglesia la reconoce como la omnipotencia suplicante. ¿Qué significa omnipotencia? Todo el poder, todo, sin excepción, sin límites. Oye, pues ella es una criatura, entonces ¿por qué la iglesia dice que la omnipotencia? Omnipotente solo es Dios, y el Hijo es Dios, su Hijo es Dios, Él sí es omnipotente. ¿Pero por qué le dice omnipotente a la Virgen Santísima? Porque por vía de súplica todo el poder del Hijo le es concedido. Creo que yo les hablé de un testimonio cuando el padre Ceja le ordenó a un demonio que le explicara por qué le temían tanto. Y ellos confesaron eso, ¿verdad? Dice, ¿cómo no le vamos a temer si todo el poder del Hijo le es concedido? ¿Se fijan? Entonces, yo indistintamente con el Padre, no me seleccionaba. Estos casos son para un seglar, ¿verdad? Estos son los fuertes, estos déjalos a mí. No, se habían 60, 80 casos de liberación, y cuando había recaídas, pues había que atenderlos el que tuviera tiempo. Entonces no seleccionábamos, si había casos de infestación alta. Y con la oración sencilla y humilde de decir, reconozco mi nada, reconozco mi miseria, pero nos fuiste dada por madre a los pies de la cruz, y yo te suplico que intercediendo ante tu Hijo y por su poder y por su redención y por su preciosa sangre,
alcance la liberación de fulano de tal. No terminas de decir eso cuando el otro está dando alaridos. No sé si les dije del Pentecostés antepasado, cómo se registraron ruidos que no oímos los que fuimos a ese evento. ¿Sí les platiqué eso? Sí. Pues ahí cuando yo dije en un momento dado, Virgen Santísima, se oye un alarido espantoso, ¿no? O sea, no me acuerdo de los cientos de miles de oraciones en que he participado de liberación, en que una sola de ellas, cuando se invocó a la Virgen Santísima, el demonio no empezara a quejarse y a dar alaridos diciendo cosas como esta: no me hagas daño, María, sí me voy, y se va. Ahí no hay concesiones con la Virgen Santísima. Es algo que confunde a las gentes. Pues que Cristo no es Dios. Entonces, ¿cómo aguanta el conjuro en el nombre de Cristo el demonio por 3, 4 horas o hasta 8 horas sin salir? ¿Y por qué cuando se le llama a la Virgen Santísima, más tardan en invocarla y el otro ya no haya por dónde salir corriendo? ¿Qué misterio se esconde en Cristo? ¿Qué no es ella una criatura como ustedes o yo? Porque ella sí comparte nuestra carne. Es una criatura en todo, hermana de linaje. Desde luego los privilegios, ¿verdad?, de que goza le vienen por ser la madre de Dios en la persona de Cristo, ¿verdad? Es una criatura. Entonces, ¿dónde está este misterio? Miren, lo que sucede es que dije, Dios es inmutable, ¿cierto? Dios mandó al universo a un ángel hermoso, dotado de sabiduría y poder, o mandó un demonio. Mandó un ángel. El otro se alejó de Dios y pervirtió su hermosura. Sigue siendo un ángel, pero moralmente quedó espantosamente deformado. Entonces, nuestro Señor ¿lo odiará al demonio o lo amará? Lo ama. Lo ama, porque Dios es inmutable. Es un hijo en desgracia. Es un hijo que amó desde toda la eternidad, pero que nada pudo hacer por la libertad que le dio a este hijo, y nos lo repite San Agustín a nosotros: el que te hizo a ti sin ti, no te puede salvar a ti sin ti, porque hacerlo sería inhibir la libertad que te dio, y Él no se raja. Te hizo libre, y aunque te mandó a su hijo y pagó a precio de sangre y sangre divina nuestro rescate, el que quiera le da la espalda con dolor muy profundo de nuestro Señor y se va a su condenación. Dicen los maestros de la espiritualidad que el sufrimiento espantoso en Getsemaní, que lo hacía sudar gotas de sangre a nuestro Señor y manifestar la agonía de alguien que está muriendo, se debía no al ver con su visión profética los horrores de su pasión, sino al ver que a pesar de semejante sacrificio, muchos de sus hijos se iban a perder para toda la eternidad, se iban a condenar. Yo nada más quiero que piensen, si ustedes tuvieran la certeza de que su papá, su mamá o un hijo se hubiera condenado, ¿volverían a tener paz en su vida? Si el infierno es una cosa horrorosa, es espantosa, jamás volverían a tener paz. Y yo les digo, a nosotros nos va bien aquello de que tenemos ojos y no vemos, oídos y no oímos, y ojos que no ven, corazón que no siente, pero nuestro Señor ve en forma preclara. Y esos hijos amados por Él desde la eternidad, al ver que se perdían, lo hacían pedazos, y por eso exclamaba Pablo: si es posible, quería decir que al menos si he de sufrir tanto,
ninguno de mis hijos se pierda, pero no sea como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Oigan, qué terrible. Ese sufrimiento sigue sintiendo nuestro Señor cuando ve que el chancla se le aleja y se le aleja y sigue cayendo. Entonces, ¿qué hace el demonio? Aprovecha esa circunstancia y se comporta con Cristo como un hijo majadero cuando sabe que tiene un padre lleno de bondad y abusa de su bondad. Porque sabe que le tiene paciencia el padre, porque sabe que lo ama. Pero con la Virgen Santísima, ahora fíjense en esto. Dios nuestro Señor le dio un corazón tierno de madre. Y cuando aceptó a los pies de la cruz tomar a Juan como su hijo, nos aceptaba a todos. Y miren el misterio que se esconde detrás de esto. Ella sabía con gran dolor de su corazón que los hijos más necesitados en ese momento de su apoyo, de su auxilio, de su amor y protección, eran los mismos que estaban clavando y lanceteando a su hijo para darle muerte. Eran hijos que le eran confiados para salvarlos y estaban haciendo pedazos al hijo de sus entrañas. Se le dio un corazón tierno de madre, pero se le dio una vocación de enemistad irreconciliable contra el demonio. Fíjense lo que dice hablando en primera persona Dios Padre, en el Génesis 3, 14, 15. Por haber hecho esto, serás maldita como ninguna bestia doméstica y salvaje. Sobre tu vientre te arrastrarás y comerás polvo todos los días de tu vida. Y yo, ¿quién es yo? Yo, Dios Padre, pondré enemistad entre ti y la mujer. Le dio una enemistad a la Virgen Santísima irreconciliable contra la bestia infernal. Entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. ¿Quién es la descendencia de María? ¿Y quién más? Pues Cristo. Cristo. Entre tu descendencia y su descendencia. ¿Cuál es la descendencia de Satanás? Los ángeles caídos y los que se pierden, ¿verdad? Y van con él. Entre tu descendencia y su descendencia. Y esta, o sea, esta descendencia, encabezada por Cristo, te aplastará la cabeza. Encabezada por Cristo y abanderada por la Virgen Santísima. Por esa enemistad, ¿verdad?, que Dios le concede. Y esta te aplastará la cabeza y tú le morderás el calcañar, la parte protegida del talón de las sandalias antiguas. Pues había muchas serpientes que habían acá por cabeza y ponían una parte protegida tras el talón y más o menos a media pierna, estimando la altura que mordían las serpientes. Entonces, Dios Padre está dictando una sentencia y la palabra de Dios se cumple. Yo les aseguro, dice, que hasta la última jota de lo que está escrito tendrá cumplimiento. Entonces, cuando clama un hijo pidiendo auxilio a su madre, a la Virgen Santísima, ella, con esa enemistad, con ese celo que le puso nuestro Señor, acude solícita y sin concesiones. Ahí sin concesiones. Dios nuestro Señor le tiene paciencia. La Virgen Santísima, porque le dieron ese corazón guerrero, ¿verdad?, de enemistad. ¿Te sales? Que no me salgo. Ah, ¿no te sales? Todas las legiones angelicales puestas a su servicio. Todos los santos y mártires puestos a su servicio. No, pues el otro sabe que lo hacen pedazos. ¿Quiénes derribaron de su pedestal de gloria a Luzbel y sus seguidores? Los mismos leales al Señor, hombre.
no fueron pocos los que se fueron a la rebelión. En la tercera parte de las estrellas del cielo se fue en pos de Satanás. Miren nada más qué terrible. Si quieren anotar la cita y luego la ven ustedes, es el Apocalipsis en el capítulo 12, versos del 3 al 4. La tercera parte de las estrellas del cielo. Sí, pero un solo ángel leal al Señor pues, es capaz de acabar en un momento dado por la autoridad que Dios le concede con todos ellos, ¿verdad? Como emisarios del Señor. Entonces, para que no lleguen a teman confrontarse con Él cuerpo a cuerpo, eso sí. Pero no le teman estando unidos al Señor, porque ellos son un ejército en dispersión. No crean que se unen, ¿verdad?, como un ejército organizado entre demonio y demonio. Van queriéndose hacer daño. No son cuates entre ellos. No hay amor en el infierno, lo que hay es odio. Entonces, yo les digo a los seguidores, oigan, las pandillas, no quiero hablar así, pero que se dedican pues a la delincuencia organizada, ¿son cuates entre ellos? No. Vean los asesinatos que hay a cada rato y por todos lados. Unos matan a otros y estos matan luego de aquellos y ahí van. Así es con el demonio. Entonces atacan, pero ya también puesto el pie para huir si lo resisten. Es palabra de Dios. Resistan a Satanás y él huirá de ustedes. Es palabra de Dios. Entonces, el primer medio que él usa es el miedo. Cuando ya caíste en el terror, ya estás perdido. ¿Por qué? Pues porque ese es el ataque que más le favorece a él. Ya llegas entregado, pues lleno de temor. Pero en el amor no hay temor. El que está unido al Señor va seguro de que la palabra de Él siempre se cumple y que en su nombre vas a salir siempre librado. Bien, miren, lo importante pues de todo esto es que ustedes lean luego en su casa para no entretenernos en esto y seguir abarcando materia. Van a leer todas estas citas y el Señor les va a decir que son criaturas, que son espíritus, que son incorpóreos, que son inmortales, que son asexuales. Ellos no tienen el privilegio de procrear como nosotros. No, ellos fueron creados uno a uno, ¿verdad? Son inteligentes, pero tienen sus limitaciones. Nosotros mismos, iluminados por el Espíritu Santo, conocemos más cosas que ellos. Y ya no digo que el demonio pues perdió la fe. Ahora, son poderosos, eso sí, no quede duda. Todavía conservan su poder a unos caídos. Son incansables, esto es tremendo. Esta característica de que son incansables, ustedes y yo tenemos que descansar, que dormir. Yo ayer estuve toda la noche en Radio María y de ahí me vine para acá. Y si le siguiera de filo, no, pues, hasta un patatús me da ahí por abuso. Ellos no. Mientras tú duermes, ellos están activos, ¿no? Son resplandecientes. O sea, así como brillan las estrellas de gran magnitud en el firmamento, un espíritu en sintonía al Señor es reluciente. Acuérdense cuando resucitó nuestro Señor, el ángel estaba sobre el sepulcro, lleno de luz, y quedaron fulminados ante su presencia los soldados que resguardaban el sepulcro. Y siempre que ve un humano a un ángel, cae lleno de temor al ver la autoridad, el poder que llevan los ángeles.
Y el demonio no ha perdido su poder, no ha perdido su naturaleza. O sea, no hay que ser imprudentes, ¿verdad? No. Pero hay que tener confianza en el Señor. Son veloces. ¿A qué velocidad se mueve? A la del pensamiento. No. Cuando lo oyes a la voz. Sí, pero si está en el otro confín del universo, viene a 300,000 kilómetros por segundo como la luz, ¿o a qué velocidad? A la que ella dijo, a la del pensamiento. ¿Por qué oyen ustedes a veces, yo mismo lo hago, que un exorcista se refiere al demonio, no por burla, no por burla, como el patotas, el feo, el chanclas, para no mencionarlo directo, porque en cuanto lo mencionas se hace presente. A ver, aquí me están llamando, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Te fijas? Entonces, por eso nada más se hace. Ahora, de que son santos, bueno, ellos forman la pirámide de los seres creados más excelsa, más próximos al Señor, participan más de las perfecciones de Dios. Estoy hablando de los ángeles leales al Señor. Y los otros no fueron creados diferentes, pero al alejarse de Dios, se convirtieron en demonios, ¿verdad? En seres detestables, ¿verdad? Y que no buscan hacer el bien, sino el mal. Ahora, son buenos, no quieren hacer otra cosa, sino el bien a los seres creados, los leales al Señor. Los otros no quieren hacer otra cosa, sino el mal. Dice San Agustín, que si no fuera porque Dios lo retiene, ya hubieran acabado con toda la humanidad. Algo que a veces pregunta la gente: oigan, ¿el demonio podrá aflojar los birlos de una llanta de automóvil para que te mates? Como espíritu no, pero conjunta muchas cosas para... Todo el universo material, todo lo del universo material, lo maneja a su antojo. O sea, en cuanto que tenga capacidad, no lo duden, puede hacer lo que se le venga en gana. Quitar los vidrios, aflojarlos para que te mates, ¿puede hacerlo? Puede hacerlo. Pero realmente el Señor lo dejará que lo haga. Sería un desgarriate, ya nos hubiera acabado a todos. No crean que el demonio hace lo que le viene en gana, está sujeto ante el poder del Señor. Para que no teman de que, pues entonces ya estamos pues a merced de Él, ¿verdad? Si puede recurrir y manejar a su antojo las leyes del universo material a su servicio, porque está sobre este universo, pues nos va a hacer cretas de una u otra forma, y ahí nos vamos a ir cayendo como nosotros lo hacemos con las especies menores, ¿verdad? A los ratones les ponemos ahí papel que pega, ¿verdad? Para retenerlos, o los grampas, pues él hará lo mismo, ¿qué problema? No hace lo que le viene en gana. Entonces, para que eso no crean que está a su alcance, puede hacerlo. No tiene límites, ¿verdad?, a su naturaleza, pero no lo puede hacer libremente, más que lo que el Señor permita. Ingeniero, Sí. por ejemplo, lo que acaba de suceder en el atentado en Londres, ese atentado terrorista. Sí. El demonio tienta al hombre, pero el hombre tiene la libertad de aceptar o no. Y miren, para no satanizar todo, no crean que el hombre necesita ser tentado. Oigan, a ver, pónganse a pensar. ¿Luzbel era un ángel de luz? Sí. ¿Ya existía un demonio? No. Entonces, ¿quién tentó a Luzbel? La soberbia. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Él mismo fue retroalimentando esa voluntad de querer ser semejante a Dios. Dos citas claves que deben leer.
Y de plano, esas vámonos leyendo aquí porque capaz que no la leen en su casa y van a dejar mutilado algo que es fundamental para que entiendan la caída. Prepárenme Ezequiel 28, 12, 19 e Isaías 14, 9 al 20. Y el que ya lo tenga, lo empieza a proclamar. Ezequiel 28, 12, 19. El que ya lo tenga, empiécelo a leer. Aleluya. Hijo de hombre, entona esta lamentación por el rey de Tiro, le dirás esta palabra de Yahvé. Tú eras la obra maestra, llena de sabiduría y de una belleza perfecta. Vivías en el Edén, en el jardín de Dios. Sobre ti solo había piedras preciosas, cornalina, topacio y diamante, crisólito, onix y jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda, con aros pendientes labrados en oro desde el día en que fuiste creado. Te puse de guardia como un querub en la montaña santa de Dios. Un querubín. Permanecías allí, yendo y viniendo en las piedras del fuego desde el día en que fuiste creado. Tu conducta había sido perfecta hasta el día en que el mar se anidó en ti. De tanto comerciar te llenaste de violencia y pecaste. Entonces te barrí de la montaña de Dios, liquidé al querub que vigilaba entre piedras de fuego. Estabas muy orgulloso de tu belleza te hizo perder la sabiduría, por eso te tiré al suelo, para que fueras un espectáculo para los reyes de la tierra. De tantas riquezas y ganancias deshonestas, profanaste el lugar sagrado, hice brotar fuego de ti que te devoró, no dejé de ti más que cenizas por el suelo, en presencia de los que te miraban. A todos los que te conocían en el extranjero se les cortó la respiración. Tú no inspiras más que terror, ya no te verán más. Fuiste perfecto en tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Eras el sello de perfección. Estaba revestido de sabiduría, pero por el comercio, o sea, por el poder que ejercías, cingrió tu corazón, ¿verdad? Tu belleza corrompió la sabiduría. Gloria al Padre y a Cristo el Señor y al Espíritu que habita en nuestras almas.